Muy buenas noches. Muy buenas noches. Comenzamos el pleno ordinario del 6 de noviembre del 2025. Lo primero, queremos disculpar la ausencia del alcalde en el pleno de hoy. No podrá presidir esta sesión porque se encuentra actualmente en el acto conmemorativo La veu de tot un poble, la voz de todo un pueblo, organizado por el Ayuntamiento de Ribarroja, del Túria, en Valencia, como reconocimiento a todas las personas e instituciones que prestaron su ayuda en la pasada Dana, que ahora se ha conmemorado un año. En aquellos momentos tan críticos, Monforte del Cid demostró una gran solidaridad y espíritu de cooperación, ofreciendo su apoyo y recursos a los municipios afectados. Esta ayuda, fruto del compromiso de sus vecinos y vecinas, así como el envío de nuestra policía local, fue fundamental para la gestión de la emergencia. Por ello, el Ayuntamiento de Ribarroja ha querido rendir homenaje a esa importante cooperación con este acto conmemorativo, que ahora en estos momentos se está realizando. Además, supone un reconocimiento institucional y un recuerdo solemne a las víctimas, así como a la ejemplar respuesta ciudadana y de los servicios de emergencia. El alcalde ha acudido a recoger un galardón en nombre de todo el pueblo de Monforte del Cid, representando a todos los monfortinos y monfortinas que con su entrega y solidaridad contribuyeron en aquellos difíciles momentos. Empezamos. Parte resolutiva, primer punto, acta de pleno 4 de fecha 8 de julio del 2025. ¿Algún? Acta del pleno del 6 de fecha de 31 de julio del 2025. Bueno, si se aprueba el acta... Hay que aprobar el acta. Perdón, Sí. es que me has cogido un tanto desprevenido porque estaba leyendo una cosa aquí. Yo sí quería hacer un comentario con respecto al acta del pleno del día 8 de julio, el pleno extraordinario que se convocó para tratar el tema de las plantas solares fotovoltaicas, ¿no? Y es que en la redacción del acta no figura en absoluto el comentario que, de nuestro punto de vista, resultaba, digamos, peyorativo, insultante y degradante de la voluntad que teníamos en la oposición en convocar el pleno, al considerar el alcalde que este pleno era un teatro, e insistió en la consideración de teatro varias veces. Y ante, digamos, nuestra solicitud de que se disculpara en ese calificativo, no quiso hacerlo. Y por lo tanto yo creo que eso es un hecho, digamos, suficientemente significativo como para que aparezca en el acta, ¿no? Si el señor secretario lo considera oportuno a efectos de, digamos, de cuestiones de carácter, administrativo en cuanto a los formulismos, ¿no? Entonces, yo digo, si el señor secretario lo considera oportuno, querría que en el acta figurase esa consideración por parte del alcalde, que está registrada en el vídeo del pleno y que por lo tanto se puede perfectamente, digamos, plasmar, transcribir al texto. Esa es mi objeción. Bueno, pues en principio no considero que sea procedente corregirla en ese sentido, porque creo que son valoraciones que no versan sobre el fondo del asunto del que se trataba. Entonces, si bien son cuestiones que dentro del debate político se pueden, entiendo que sí que den más juego y que interesen incluirlas o no incluirlas, yo considero que es mejor que en las actas, que son documentos oficiales, no consten determinados términos, sean por unos grupos o por otros. Entonces, bueno, lo tendré en cuenta,
de aquí en adelante, pero considero que en este caso es verdad que era un acta un tanto especial porque, como dije antes de aquel pleno, era un pleno de carácter más político que jurídico realmente, porque el Ayuntamiento no tenía competencias en aquello de lo que se iba a debatir. Entonces, bueno, pues en este caso se ha optado por hacerlo lo más aséptico posible. Yo evidentemente considero de que todo lo que afecta al municipio es político, ¿no? Independientemente de la reglamentación jurídica que haya que, digamos, establecer a efectos de los formulismos o del formalismo, ¿no? Ese pleno, aunque aparentemente parece que no implicaba al ayuntamiento en ningún tipo de resolución, yo considero que es evidentemente uno de los problemas más importantes que tenía el pueblo en esos momentos y que tiene el pueblo en esos momentos y que tendrá el pueblo en esos momentos, ¿no? Por lo tanto, considero que sí que era un tema muy importante. El no plantear unas propuestas concretas para aprobación, pues, bueno, nosotros sí planteamos en nuestra exposición, sí que planteamos unas propuestas concretas. Lo que ocurre que al final, no, evidentemente, como se consideró que eso no eran las propuestas que reglamentariamente se tenían que establecer, pues no se votó nada, pero sí que están las propuestas porque en el siguiente pleno se presentaron como ruegos, ¿no? Que fue, digamos, por consejo del señor secretario, se presentaron como ruegos esas propuestas, ¿no? Por lo tanto, aunque tenga evidentemente un punto de vista más político, digamos, de dialéctica, ¿no? Y digamos, de contraste de criterios, considero que el desmerecimiento que hizo el señor alcalde de este problema, este planteamiento que nosotros consideramos muy importante, pues creo que sí que habría que hacerlo constar en acta, porque en definitiva es una valoración personal de lo que hace. Es más, se tomó, digamos, un poco la libertad de decir que el pleno no venía a contestar a la oposición, que en definitiva era quien lo planteaba, sino que venía a contestar al público, ¿no? Esperando sus preguntas. Con lo cual, evidentemente, aunque evidentemente esto es una cuestión, digamos, que es la intencionalidad de ese desmerecimiento, sí que creo que es importante que conste en acta. Tampoco es que yo me quiera empeñar, pero por lo menos pienso que es algo significativo, ¿no? Insisto, si el señor secretario no lo considera oportuno, pues bueno, lo dejaremos ahí. Ahí está el documento del vídeo, de la grabación en YouTube, para que quede constancia de cuál fue esa actitud, ¿no? A ver, es que esa es la cuestión. Al final, los términos que utilizáis en los debates siempre van a quedar registrados en vídeo, en YouTube, donde se publique el vídeo y en síntesis en las actas. Pero al final lo que por reglamento hay que hacer es sintetizar las opiniones que vosotros expresáis en los plenos. Entonces, yo no me quiero meter en valoraciones y considero que fue una valoración respecto al pleno y no respecto al asunto que se estaba debatiendo. Entonces, en este caso, como es una facultad de secretaría, o sea, espero que entendáis que considero que no procede la inclusión del término. Pero bueno, como digo, vosotros tenéis la facultad de repetirlo públicamente, los términos en que se expresan unos u otros concejales, y recordarlo o vamos, remitiros a los vídeos de YouTube. Vale, pues entonces, si queréis, pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Se aprueba. Pasamos al segundo punto, el acta pleno 6, de fecha 31 de julio del 2025. Un inciso solo. Buenas noches. ¿Por qué las actas son de julio y no se presentaron en el pleno de septiembre? Esa pregunta. Te contesta el secretario. Bueno, pues a veces se acumula el trabajo, fueron plenos largos, se acumularon en 2 meses cuestión de 4 plenos y posteriormente se fueron evacuando las siguientes actas de los siguientes plenos ordinarios. Entonces, con estas creo que solo hay una pendiente. Entonces, exacto, trataremos en el siguiente de llevar las 2 y estar al día. Meramente administrativo. Pues si queréis pasamos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del acta? Mayoría. Punto número 3. Modificación puntual número 2 del UCI 9, Font del Job,
para modificar las condiciones de la ordenación pormenorizada para la zona de edificación abierta del sector de suelo urbanizable, aprobación si procede, expediente 265/2024. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 3 de noviembre, en virtud del cual se propone al Pleno aprobar la modificación puntual número 2 del Plan Parcial UCI 9 para modificar las condiciones de la ordenación pormenorizada para la zona de edificación abierta del sector de suelo urbanizable, remitir copia digital de la modificación puntual número 2 a la Consellería competente en materia de ordenación de territorio y urbanismo para su inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, publicar el acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su entrada en vigor, haciendo constar el número de inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico y asimismo estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Monforte. Bueno, se trata de la aprobación definitiva de la modificación puntual. Como estuvimos viendo en la comisión, pues es la aprobación definitiva del tema del cambio de la edificabilidad en la urbanización, que han sido por todas las administraciones que han pasado, las han ido aprobando, con lo cual esta ya es la definitiva, la modificación. ¿Vale? Si tenéis algún tema sobre este punto, pues si no tenéis nada, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Se aprueba. Cuarto punto, modificación presupuestaria por decretos extraordinarios, suplementos de crédito, MC número 32/2025 CE SC, sentencias, autoaprobación, si procede, expediente 3324/2025. Se da cuenta del dictamen favorable de la Comisión Informativa de Recursos y Especial de Cuentas del día 3 de noviembre, en el que se propone al Pleno aprobar inicialmente la modificación de créditos número 32 de 2025 bajo la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito al presupuesto municipal de 2025 del Ayuntamiento, concediendo créditos extraordinarios y suplementando crédito en las aplicaciones presupuestarias que se detallan en la tabla, que son en intereses de demora, jurídicos y contenciosos de Administración General, mobiliario de parques y jardines, trabajos realizados por otras empresas o profesión de Administración General. El total de las altas de los créditos asciende a 870.623,45. En segundo lugar, financiar las expresadas modificaciones de la siguiente forma, que es con cargo al remanente de tesorería para gastos generales. En tercer lugar, someter a información pública mediante edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia por plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar reclamaciones. Dar cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones que se formulen en su caso, que se resolverán con carácter definitivo. En caso de que no se presenten reclamaciones, este acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo y el acuerdo definitivo deberá publicarse también en el Boletín Oficial de la Provincia, así como en la sede electrónica del Ayuntamiento. Vale, pues como comentamos el otro día en la comisión, esto es la modificación de créditos para el pago de esto, que sale del remanente. ¿Algún comentario sobre la modificación del crédito? Bueno, en principio nuestro voto va a ser en contra. Vamos a explicar las causas por qué son. Lo primero, vemos aquí que hay 3 sentencias, las primeras que hay, que son de la legislatura anterior, según puedo ver aquí por los años que transcurren, de ciertas cantidades, que entre todas las que han presentado suman casi 1 millón de euros. Y bueno, como no sabemos realmente si esto está condenado el Ayuntamiento a pagarlo, pues la verdad que como tampoco hemos visto ni el expediente ni sabemos a qué más o menos relacionado es y demás y tal, tampoco sabemos mucho por qué se le condena al Ayuntamiento, ¿no? Porque no tenemos el expediente, como digo, entonces, y no sabemos en qué son, por qué ha sido juzgado y la condena al Ayuntamiento y demás. Esos son los 3 primeros puntos. Sí que en el cuarto punto
en el auto de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Novelda de fecha del 7 de agosto, no lo vemos, o sea, ni ético ni prácticamente moral, ¿no? Pero el principio general, los fondos públicos tienen un fin público. Los ayuntamientos solo pueden destinar recursos a fines de interés público o municipal conforme a los principios de legalidad y eficiencia del gasto público, el artículo 31.2 y 103 de la Constitución española, intervención y control financiero de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el artículo 213, y la Ley de Bases del Régimen Local, el artículo 8 y 21. Dicho lo cual, para que un ayuntamiento pague la defensa jurídica de sus funcionarios y cargos públicos, la ley exige, primero, que los actos por los que fueron acusados se cometieran en el ejercicio de sus funciones públicas. Segundo, que exista una sentencia que los exima de responsabilidades penales. Tercero, que no exista conflicto de intereses. Y cuarto, que un acuerdo plenario motivado justifique el interés público en asumir ese gasto de la defensa jurídica de los investigados. En el caso que nos ocupa, no se dan los requisitos legales para que el ayuntamiento deba de pagar la defensa de estos señores. No existe, en principio, no existe una sentencia Vale, ok. Bueno, veníamos diciendo que el ayuntamiento, para que pague la defensa jurídica de sus funcionarios y cargos públicos, la ley exige los 4 puntos que he dicho, que los actos por los que fueron acusados se cometieran en el ejercicio de sus funciones públicas, que exista una sentencia que los exima de responsabilidades penales y que no exista conflicto de intereses. Y, en cuarto lugar, que un acuerdo plenario motivado justifique el interés público en asumir ese gasto de la defensa jurídica de los investigados. En el caso que nos ocupa, no se dan los requisitos legales para que el ayuntamiento deba pagar la defensa de estos señores. No existe ninguna sentencia que los exima de cualquier responsabilidad penal. Solo hay un auto de sobreseimiento provisional, lo que no es un obstáculo para que a lo largo del juicio puedan ser imputados ante la aparición de nuevos hechos delictivos. Y algo muy llamativo es que, siendo el ayuntamiento también denunciante, según indica el auto, es evidente que sí hay un claro conflicto de intereses. Es como si yo le denuncio al señor alcalde, por ejemplo, que tiene muchas ganas, y le pago las costas del juicio. O sea, sería ya la bomba, ¿no? Sería el mundo al revés, en ese lado. Aprobar ahora asumir la defensa jurídica de los investigados sería un gasto indebido y podría constituir responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Y decimos que no hay una sentencia firme, porque no la hay en este caso. De hecho, además, don Enrique del Río Vidal, que es director general de Carreteras, tiene que ir a declarar y está el juicio abierto, ¿vale? Entonces, que se haya un sobreseimiento provisional no es culpa de que en algún momento salgan nuevas pruebas y puedan ser estas personas también que vuelvan a tener que los vuelvan a enjuiciar, que vuelvan a tener un juicio. Esta propuesta contrasta poderosamente con antecedentes existentes. Por ejemplo, en finales de 2014, otra alcaldesa, Antonia Cervera, y el entonces jefe de la oficina técnica fueron denunciados por un vecino del pueblo por haber otorgado la licencia de obras para construir la casa del vecino al lado del que puso la denuncia. Ambos cargos debieron asumir de su bolsillo gastos de su defensa por exigencia del secretario de entonces, y habiendo sido absueltos, el ayuntamiento no les pagó su defensa. Pero más recientemente, la exalcaldesa Antonia Cervera, denunciada en este caso por la exalcaldesa María Dolores Berenguer, resultó absuelta del delito, o sea, resultó absuelta de delito alguno, fue inocente. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar también si van ustedes a pagar el principio de igualdad, a aplicar el principio de igualdad constitucional con esta señora,
que se gastó aproximadamente unos 20.000 euros en el juicio y fue por unas renuncias cuando ella era alcaldesa. Pero bueno, al final de todo esto, nosotros votamos en contra sobre todo por eso, porque por los dos casos, que tiene que existir una sentencia firme que los excuse o que sean inocentes o que sean culpables. En el caso de que sean inocentes, pues el ayuntamiento sí se haría cargo de esas costas, y en el caso de que fueran culpables, el ayuntamiento por ley no debería hacerse cargo de esas costas, ¿vale? Y en tercer lugar, por supuesto que no exista conflicto de intereses. Si está el ayuntamiento de parte denunciante, o sea, está denunciando a estas personas, pues estamos viendo un claro ejemplo de que sí que existe un conflicto de intereses. Entonces no vemos correcto que ese dinero se aplique, se haga esta modificación de este dinero, ¿vale? Entonces por eso vamos a votar en contra. Muy bien, muchas gracias. Grupo de Partido Popular, ¿tienen alguna...? Muchas gracias. Rafael, el punto es generación de créditos, ¿vale? Una modificación es una generación de créditos, es generar la partida porque no hay dinero en esa partida, hay que generarla, y lo que se viene a este punto es la generación de esa partida presupuestaria. Lo que se está aprobando en estos momentos es generar la partida presupuestaria, ¿vale? Luego, una vez que se genere la partida presupuestaria, los 4 puntos que hay de pagos se tendrá que efectivamente demostrar que se tiene o no se tiene, o para poder hacer el pago de las correspondientes minutas que haya. De todas maneras, el secretario puede informar sobre la pregunta que estaba haciendo sobre el tema de los cargos públicos y demás, que creo que eran 4 años posterior a la finalización, hasta los 4 años posteriores a la finalización del mandato, porque yo entiendo, no sé si el secretario lo puede corroborar, que cuando uno está haciendo las funciones dentro de su cargo, pues es normal que el ayuntamiento defienda los intereses también de la persona que se está jugando su patrimonio en defensa de su municipio y de ese ayuntamiento. En estos momentos nosotros no estamos valorando aquí si esto se va a llevar y se va a hacer el pago. Esto es la generación del crédito que no hay. Tiene que pasar por pleno porque tiene que salir de remanente. Y eso es lo que hoy vamos a aprobar aquí. ¿Vale? Vale, pero de todas maneras hay que generar ese crédito y hay que aprobarlo, pero lo que no estamos de acuerdo es que se genere esos 8.000 euros. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Se puede generar el crédito, que no estamos en contra de las 3 primeras sentencias, aparte porque si hay que pagarlas, ¿vale? Lo que estamos en contra sobre todo es de ese punto, y entonces como está todo metido junto, como si fuera un decreto ómnibus, pues entonces habrá que separarlo, ¿entiendes? Entonces de las 3 primeras no, además no sabemos los expedientes que son, no los hemos visto, posiblemente si son de la legislatura anterior, no sé, no está ahora mismo el alcalde, la verdad que es una pena, porque siendo concejal de Hacienda nos podría haber explicado mejor qué pasaría con esas sentencias, si se hubieran podido solucionar antes, de qué vienen, porque no lo sabemos realmente. Hay que pagarlo, porque estamos condenados y hay que pagarlo, no queda otra. Entonces ahí no estamos en contra, pero como viene el decreto todo metido, viene el otro punto metido también en ese punto, lo vamos a votar en contra porque ese punto no creemos conveniente que se genere ese dinero. O se sacan los puntos y se votan uno por uno, por ejemplo, y si no... A la pregunta que has hecho antes, la acabo de corroborar, la exalcaldesa Antonia Cervera ha presentado por escrito en el registro municipal para el pago de los... Perdón, María Dolores. Ha presentado por escrito para que se le pagara los gastos ocasionados, los honorarios de los abogados. ¿vale? Vamos por Independientemente de eso, esto es todo el lote de la generación de crédito. Tendría que demostrar luego que no hay sentencia condenatoria, ¿vale?, para el pago de esos gastos. Si no, no se le pagaría. Es como cualquier otra
tipo de subvención, ¿vale? Si no demuestras que tú estás acorde con todos los papeles, no se te paga. Pero el caso de esto es que ella puede presentar lo que quiera, pero lo que dice la ley es que si no hay una sentencia firme, no hay por qué pagar esos gastos, hasta que no haya una sentencia firme. Ella puede solicitar lo que quiera, pero según la ley es una ilegalidad, ¿vale? Entonces, está en sobreseimiento, pero hay una sentencia de sobreseimiento. Sí, pero no hay una sentencia final, no hay una sentencia que no es final, ¿eh? Es un sobreseimiento que según, además, cuando esté el proceso judicial, gente que vaya a declarar, si todavía, como he dicho, sale alguna cosa más relacionado con estas personas, pueden volverlas a enjuiciar. O sea, que esto no están libres ni a sueltas de nada ni nada. Hay un sobreseimiento, esto está como en stand-by, ¿vale? Y entonces, sí, el sobreseimiento significa eso. O sea, no estamos absueltos, no hay una sentencia firme. Es una resolución distinta a una sentencia, pero no todo sobreseimiento en un proceso penal, como es el caso, implica la declaración de inocencia de la persona acusada. La investigación ya solo se centra en el procesamiento respecto a las personas sobre las que nos han dictado el sobreseimiento. Pero hasta que no termine el juicio no hay una sentencia final. Hay que comprobar que el auto de sobreseimiento es firme y seguramente ya con eso será suficiente. Estamos hablando de lo mismo, hasta que no sea firme. Pero el auto, no la sentencia, no hay que esperar a que se resuelva el juicio. No, tiene que haber una sentencia firme, Alejandro. Perdóname, pero bueno, según la ley es así, porque me lo he estudiado, lo siento. Vale. Señor secretario, perdone, con Alejandro. Vale, pues como ya ha quedado claro tu exposición. Perdón, si puedo hacer una objeción o una aclaración con respecto a lo que has comentado, de que lo que se trata aquí de aprobar o no aprobar es la generación de un crédito y que posteriormente ese crédito se aplicaría en conceptos concretos, ¿no? Efectivamente. Claro, es que yo lo que leo aquí no es eso, porque lo que yo leo aquí es un segundo, que si lo digo textualmente. Un segundo, porque es que quiero leerlo. Propuesta, de acuerdo, dice aprobar inicialmente la modificación de créditos número 32/2025 al presupuesto municipal de 2025 del Ayuntamiento, concediendo créditos extraordinarios y suplementando crédito en las aplicaciones presupuestarias a continuación se detallan, ¿no? Y entonces se detallan las cuatro disposiciones o deudas que se tienen con respecto a las sentencias que ha habido, ¿no? Por tanto, me da la impresión de que aquí, si se aprueba esto, se aprueba aplicar este suplemento de crédito a estos 4 conceptos, ¿no? Así lo entiendo yo. Se genera el crédito en esas 4 partidas y se pone en exposición pública 15 días, ¿vale? Pero no se pone el reconocimiento, no supone el reconocimiento de ese pago, es la generación del crédito. Y lo que se está aprobando es la generación del crédito. Pero para pagar esto. Sí, por supuesto. Vale, es como más sí, entender que no. Para pagar esto. Que luego había que aprobar. Que lógicamente no está presupuestado en el presupuesto del 2025 claro, y hay que generar la partida presupuestaria. Pero que esta partida va destinada a esto. Eso es lo que se aprueba. Vale. Un inciso solo. Es que la verdad que yo no he visto en todo el expediente la palabra generar. O sea, que se va a generar un crédito presupuestario. Aquí solo se habla de modificación de créditos. Y es la modificación del crédito. Aquí es que no pone ni generar, pero en ningún sitio. Porque me los he leído de arriba abajo. Por eso me dan las 2 de la mañana. De verdad. Y es que lo de generar es que me suena un poco... De verdad, vamos a hablar claro porque es que, no sé, la gente viene aquí a trabajar y... De verdad, no sé. Perdón. Gracias. En el primer punto dice aprobar inicialmente la modificación de créditos. La modificación, pero porque no hay créditos y hay que generarlo. Y
¿De dónde se genera? Del remanente. No hay otra posibilidad de generar créditos más que hacer del remanente. Si no hay estas partidas, estas 4 partidas no están generadas, hay que generarlas. Es lo que vamos a aprobar, generar las partidas con la modificación presupuestaria para generar de crédito esas partidas. Ya está, si es un tema pero fiscal. Que en el papel pone modificación de créditos, no aparece general por ningún sitio, por Vale. eso a lo mejor Vale, sí. nosotros nos basamos en los informes. Perfecto. Pues si queréis, después del pequeño debate, pasamos a las votaciones. ¿Votos a favor de este punto? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado este punto. Vale, vamos a ver. Se da cuenta de los... Actividad de control, decretos de alcaldía del 11-20 al 13-36 del 2025. Se da cuenta. Y si queréis, antes de ruegos y preguntas, hacemos un pequeño receso para ver el tema de las mociones que queréis presentar al Pleno. Vale, pues como antes de pasar a ruegos y preguntas, vamos a dar voz al partido de Vox para que argumenten las mociones, para incluirlas como carácter de urgencia. Vale, pues hemos traído 2 mociones para ver si confiamos en que sean aprobadas. La motivación de traerlas ahora y así de vía de urgencia es por si hay que hacer la modificación de las siguientes ordenanzas para que entren en vigor en el año 2026. Entonces las traemos ahora para que en caso de que fueran aprobadas, para que empiecen ya a entrar en vigor en el año 2026, ¿vale? Como estamos a finales de año. La moción de paso de carruajes... No las leas, solamente es la justificación para la presentación. Vale, la justificación es eso. Básicamente es el que tiene que haber una modificación de la ordenanza, si llega a ser aprobada, y para que entre en vigor a partir del año 2026. Vale, pues vamos a pasar a la votación de la inclusión de esas 2 mociones, ¿vale? Pero nosotros no vamos a aprobarlas, esas mociones, la inclusión de carácter urgente, porque pensamos que ha habido tiempo más que suficiente para haberlas presentado en tiempo y forma a este pleno, y se presentan 5 minutos antes de empezar el pleno, y por lo que hemos estado leyendo son, como ha dicho Rafael, son de cambio de ordenanzas fiscales, ¿vale? Y nosotros estamos trabajando actualmente en los presupuestos ya de este año 2026 y esperamos aprobarlos antes de finalizar el año en curso, en el 2025. Por eso no vamos a hacerlas con carácter de urgencia. ¿De acuerdo? Pasamos a la votación con carácter... ¿Puedo decir un inciso al respecto? Sí, vamos a votar y luego, si quieres, dices lo que quieras. ¿Vale? Entonces, la inclusión de estas 2 mociones con carácter de urgencias a este pleno... Perdón, es que yo creo que sería importante que lo dijera ahora también. Vale. Vaya lío. Bueno, referente a esto, lo único que quiero decir es que, bueno, las hemos traído, como las hemos traído, sí, posiblemente sí que de tiempo y forma. Yo me acuerdo que aquí se han traído cosas por vía de urgencia y, sobre todo, la ordenanza del tasazo de basuras, teniendo 3 años para poder hacer una ordenanza con tiempo, y se trajo a última hora, deprisa y corriendo, de malas maneras, o sea, de malas maneras no muy buenas, porque venían muy bien y tal igual, y entonces se aprobó en su momento. O sea, vale. Dimos la aprobación para eso, no sé, yo me quedé un poco... Te he dejado. ¿Vale?
Te lo he comentado, vuelvo a repetirlo, nosotros estamos trabajando en los presupuestos ya de este año que viene y seguramente nosotros ya tenemos una línea de trabajo para estos presupuestos y puede ser que estén incluidas vuestras mociones en los presupuestos, ¿vale? Pero es un tema ya de los presupuestos que nosotros vamos a presentar. Entonces, como esto no es aprobarlo así, ¿vale?, por eso nosotros vamos a rechazar las dos mociones en el pleno de hoy, ¿vale? Entonces, pasamos a las votaciones. Perdón, si se me permite que intervenga, porque Sí. creo que sería interesante aquí que se expusiera la conveniencia de la urgencia o no, antes de rechazarla del todo, ¿no? Evidentemente, la postura de Vox en cuanto a presentación de sus mociones tendrá sus razones para presentarlas de urgencia. Yo no las he presentado y, por lo tanto, desconozco sus razones. Pero considero que, puesto precisamente por lo que dice el señor alcalde, de que están elaborando los presupuestos para el 2026, sería muy interesante que Vox pudiera exponer sus mociones a efectos de que el equipo gobernante lo tuviera, al menos tuviera en cuenta la opinión de la oposición con respecto a lo que se exponen en estas mociones, como son la tasa del IBI y como son la tasa de entrada de vehículos. Por tanto, yo considero que sí se puede aceptar como urgente, precisamente porque se están elaborando los presupuestos del 26 y para el 26 falta un mes. Los presupuestos tendrían ya que estar elaborados desde octubre, no se han elaborado. No sé cuándo se elaborarán, pero en fin, considero muy interesante que de forma urgente al menos se plantee y se debata. Vale, entonces, como sigo diciendo, las mociones las tenemos ya en papel, las tenemos ya sobre la mesa y nosotros ya las leeremos, ¿vale? Entonces, aquí lo que estamos votando es la inclusión por carácter de urgencia al Pleno, y eso es lo que vamos a votar. No vamos a votar ahora las mociones que él tenga que decir o no decir. Me lo he explicado. ¿Vale? Votamos la inclusión de esas dos mociones al Pleno. Perdón, un inciso. Se vota por separado, como son dos. Se votan Él ha por justificado separado. la urgencia de la primera, se vota sobre la urgencia de la primera y posteriormente tendrá que justificar la urgencia de la siguiente moción. Vale. ¿Y la primera cuál era? La del IBI. Vale. Votos a favor de la inclusión de la moción del Grupo Municipal Vox para la reducción del tipo de impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles IBI. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda rechazada. Votos Perdón, de moción, paso de carruaje. No puede quedar del grupo. rechazada si Claro. está empatado el voto. Somos 6 y 6, ¿no? Se requiere mayoría absoluta porque no va es un punto no incluido en el orden del día y en virtud del artículo 83 no se pueden son nulos acuerdos que se adoptan en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47 de la Ley de Bases. Que se requiere mayoría absoluta. La mayoría absoluta ahora mismo, como sois 12, son 7 votos a favor. Para que se acepte. Para con que lo se cual, considere la urgencia. Y la no se inclu- puede incluir con carácter de urgencia. Votos a favor de la inclusión de la moción paso de carruajes del Grupo Municipal Vox. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pero tiene que justificar la urgencia de la segunda moción o está justificada con la exposición que has hecho. La misma. Exactamente. Vale. Vale. Bueno, Más que nada, las tasas no tienen un devengo anual. Creo que es la modificación de la entrada de carruajes. Eso no, la tasa, el devengo se produce cuando se produce el hecho imponible de la ocupación de la vía pública. vale. Sí, más que O sea, nada. quiero decir, sí. sería otra justificación, pero bueno, si quieres... Sí. Hago esa justificación porque el propio gobierno municipal, esta moción la presenté ya en marzo.
Entonces me dijeron que, hombre, como habría que modificar la ordenanza y tal y cual, y ya había empezado el año, pues que habría que mirarlo a final de año para que luego al año siguiente se modificara la ordenanza y tal y cual. Yo lo vuelvo a traer en base a lo que se me dijo en aquel entonces, en marzo, que la presenté en marzo. Entonces, bueno, sí. Bueno, pues ahí está el YouTube, que eso funciona de maravilla. Entonces, quiero decirte, se presentó, la expliqué y me dijeron, no, hombre, ya ha empezado el año, sería interesante a finales de año, pues para que al año siguiente se haga esa modificación. Entonces yo, pues haciendo caso al gobierno municipal, pues digo, pues la traigo hoy. Pues la traigo hoy porque la verdad que, claro, pues para ver si la traemos, que la podamos debatir y que la podamos aprobar, por ejemplo. El objetivo era ese. Es una moción de marzo y ya me dijeron que la tenía que traer al final de año para que entrara en vigor al año siguiente. Por eso la traigo. Tenemos que volver a votar. ¿Vale? Gracias. Vale, pues volvemos a votar. ¿Votos a favor de esta moción? ¿Votos en contra de esta moción? Vale. Pues entonces pasamos al último punto del pleno de hoy, ruegos y preguntas. Pasamos como, antes de nada, doy la palabra al secretario para que vuelva a decir lo mismo. Bueno, recuerdo a los grupos de la oposición que si os invito a que hagáis primero los ruegos o si queréis empezamos con los ruegos. Sí. Que los enumeréis uno a uno y recordaros que es instar la actuación al equipo de gobierno sobre algo. Es decir, es una petición que hacéis en nombre de los vecinos para que el gobierno o el órgano correspondiente inicie un procedimiento o ejecute algún tipo de actividad. Y luego, primero un turno de ruegos para ambos grupos y después el turno de preguntas también enumeradas, si es posible, un grupo y otro grupo, ¿vale? Y las preguntas, lo mismo, se hace pregunta y se hace respuesta si se quiere contestar o se dice que se contesta en el siguiente pleno, ¿vale? Pero antes de pasar a la siguiente pregunta, esperamos a la respuesta y así se facilita el acta. Y yo creo que la claridad en general. Vale. Quedó una última pregunta sin contestar en el anterior pleno y la contesta la concejala Mari Carmen. Pues buenas noches. En relación con la seguridad, a la pregunta pendiente, en relación con la seguridad en la glorieta, quiero trasladar que desde la Concejalía de Seguridad y Tráfico y la Concejalía de Servicios Municipales seguimos trabajando de forma coordinada para mantener este espacio en las mejores condiciones posibles. Quiero explicar a los vecinos y a los distintos grupos municipales que somos plenamente conscientes de que la glorieta es uno de los lugares más emblemáticos y, por tanto, uno de los más concurridos de nuestro pueblo. Y precisamente por eso concentramos en ella una parte importante de los esfuerzos de vigilancia, mantenimiento y limpieza. En cuanto a la seguridad, el incremento de personas en la zona no es algo nuevo, es una tendencia que venimos observando desde hace tiempo y por ese motivo se decidió reforzar la presencia policial con patrullas a pie diarias que permiten un control constante en la zona. Además, quiero informar de que se están realizando controles de drogas y alcohol de forma periódica, incluso semanas a diario, tanto en la glorieta como en otros puntos del municipio. En este último trimestre, por ejemplo, se han llevado varios controles, alguna redada, como por ejemplo la del 12 de agosto, que fue extranjería y drogas, el 29 de octubre otra, porque en seguridad no se debe improvisar, se planifica, se actúa y se responde. En cuanto a la limpieza, quiero insistir en algo que nunca me cansaré de repetir, que es tarea de todos. La Brigada Municipal interviene a diario, es decir, los 7 días de la semana se limpia la glorieta, porque al ser una de las zonas más concurridas, entendemos que la actuación allí debe ser constante. Podemos limpiar todos los días, pero la verdadera limpieza empieza cuando cada uno se compromete a no ensuciar. Y repito, es tarea de todos. Si cada mañana la glorieta amanece limpia y por la noche vuelve a estar sucia, la responsabilidad es compartida y como vecinos debemos cuidar el espacio que es de todos. Personalmente estoy siempre pendiente de la situación, no solo en la glorieta, sino en todo Monforte, porque mi compromiso es seguir impulsando medidas que refuercen la seguridad y el bienestar de todos los vecinos, porque al final todos queremos lo mismo, que nuestro pueblo sea un lugar tranquilo, seguro y del que podamos sentirnos orgullosos.
Gracias. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Pasamos a los ruegos por parte del Grupo Municipal Vox. Sí, nuestro primer ruego es debido a la falta de mantenimiento de la glorieta, que justamente ahora mismo se estaba hablando. Varios vecinos nos han pasado fotos, como puede ser, por ejemplo, de los bancos, que están hechos polvo del paso del tiempo. Y bueno, al final es algo bastante importante. Yo creo que esto en media mañana 2 personas se lo hacen, pero rápido. ¿Vale? Por otro lado, algo que me preocupa un poco más puede ser, por ejemplo, el césped. El césped artificial de la glorieta lo tenemos suelto. Imagínate que un chiquillo pasa corriendo, se tropieza, más de lo mismo. Otro mediodía como mucho de trabajo. Considero que es algo que se puede hacer rápido. Luego, por otro lado, varias vallas que, bueno, que se puede ver en las fotos que están falta de mantenimiento, que están con óxido. Y en algunas, si pasáis la mano, pues te puedes llegar a cortar. Yo lo he comprobado directamente, he pasado hoy. Y bueno, por último, a pesar de que no es justo en la glorieta y es una calle detrás, tenemos este pedazo de árbol en la avenida Novelda, que llega hasta el último piso de este bloque. Seguramente estáis mirando y no veis una farola. Pues hay una farola. O sea, lo que pasa es que se tapa y no se ve. Entonces, lo que al final quieren los vecinos es que pues estas cosas se hagan lo más rápido posible, y consideramos que el equipo de gobierno puede hacerlo. Entonces, el ruego viene pues para esto. Sí, yo tengo un par de ruegos más, ¿vale? Un ruego es personal, es de partidos, ¿no? He visto un par de decretos de 9 folios, uno que va para los partidos políticos y otro en especial para Vox, ¿no? Por la cantidad, a lo mejor, de expedientes que pedimos. Y de 9 folios que vienen los decretos esos, de hecho hemos hecho un recurso de reposición, porque no vemos justo siempre lo mismo. Llevamos una dinámica buena de que los concejales pedimos los expedientes. Nuestro deber y nuestra obligación es de controlar, hacer un buen control al gobierno municipal, sobre todo para que los vecinos sepan cómo va la gestión del ayuntamiento y en qué el ayuntamiento se gasta o no se gasta, en qué invierte el dinero y demás, ¿no? Entonces siempre lo mismo, dice, por no ejercer el interesado funciones delegadas ni responsabilidades de gestión. O sea, y con eso, y entonces solo te vamos a dar lo que es la resolución, los decretos, que eso ya lo vamos en dación de cuentas, pero es imposible hacer un control, como es nuestra obligación y nuestro deber, al ser concejales en la oposición, y que el pueblo, o sea, estamos aquí porque el pueblo nos ha votado y quiere saber también en qué se gestiona todo eso. Entonces, nosotros el recurso que hemos hecho es para que, por favor, porque antes sí que pedía los expedientes y sí que se me mandaban, podía mirar, podía controlar, podía hacer las preguntas pertinentes, si se puede aportar, se aporta, si no, no. Pero lo que quiero es que, por favor, que si pido algún expediente, que no me digan, como en estas 9 páginas, a mí y a todos los partidos políticos, porque es el mismo, que ya tenemos la resolución. Entonces ahí yo creo, no sé, no lo veo justo, ¿no? No lo veo justo. No es transparente, no es de ser buen gobierno, no está claro. Y lo que sí que pedimos es lo que hemos pedido en nuestro recurso de reposición, que es que, por favor, nos den acceso a todos los registros de entrada y de salida de este ayuntamiento y que nos faciliten los expedientes para poder hacer un buen control y hacer una buena oposición, que es por el bien del pueblo, que es lo que demanda también. Eso como ruego, a ver si es posible porque es que además me dicen que me lo estiman parcialmente, pero me dicen expedientes y me dice 3897/2025. Dice, no existe. Y resulta que tengo yo un decreto. Claro, el decreto, el 1215, y aquí pone expediente 3897/2025. Y me dicen aquí que no existe. O sea, yo pido ese expediente para revisarlo y me dicen, no existe. O sea, yo estoy
peleando y luchando y viendo y mirando y ocupándome de las cosas del ayuntamiento. Pues oye, pues para que salgan las cosas bien. Y me dicen, no existe. Y ahora resulta que me encuentro un decreto y sí que existe. El otro día también se me comenta y se me dice, es que si no sabe usted los expedientes que pide, claro que lo sé, pero que no hay la transparencia de que me manden el expediente completo. Me mandan la resolución, pero si ya lo veo yo en los decretos. La resolución ya la veo. Y según la resolución, pues yo pido el expediente para ver en qué se ha gastado y cuántas cosas. Eso es lo que yo pido, que nos den acceso a los partidos políticos para, yo creo que mejoraría el pueblo en general, ¿vale? Entre unos y otros. Voy a hacer un ruego también, bueno, con gente que ha hablado del pueblo y demás, y es conciso, ¿vale? Es referente a la cabalgata de Reyes, porque como es el último pleno y la última cabalgata cada vez vamos cada vez vamos a peor en las cabalgatas, o sea, no es tampoco el que nos gastemos el dinero, ¿vale? Desde el Grupo Municipal Vox queremos rogarle, y varios vecinos, con toda la seriedad que merece el asunto, que este año no se repita el triste espectáculo que vivimos en la cabalgata de Reyes del año pasado. Porque lo que vimos fue una cabalgata sin alma, sin ilusión y sin la más mínima planificación. Una cabalgata que dejó a muchos monfortinos con la sensación de que no se sentía el mínimo interés por parte del Gobierno municipal para mantener viva una de nuestras tradiciones más queridas. Le rogamos al Ayuntamiento que actúe con previsión, con ilusión y con respeto hacia el pueblo de Monforte del Cid. Y que no se limiten, como hicieron el año pasado, a mandar un triste correo electrónico genérico para pedir colaboración a los empresarios y comerciantes. Este es un punto muy importante. Consideramos que el tener un contacto con los empresarios, como era antiguamente o hace unos años, donde colaboraban la mayoría de los empresarios con sus carrozas, con sus camiones y demás, pues consideramos que es importante, ¿no? El cara a cara. Nosotros hemos ido a hablar con varios empresarios para varias cosas. A veces para pedirlos, nos piden ayuda, nos dicen los problemas que hay, y otras pues para estas cosas, si tenemos que pedirles ayuda, si quieren colaborar, que sea una cosa de tú a tú, ¿no? Que no sea, como nos han comentado algunos, que un triste correo electrónico para si quieren colaborar en la cabalgata de Reyes, ¿vale? Si de verdad quieren recuperar la esencia de la cabalgata, se sienten con ellos y con los empresarios, los comerciantes, lo que estamos diciendo, ¿no? Y háganlo con humildad, sobre todo con humildad, es lo que decimos. Y sobre todo, que trabajen con tiempo, que tenemos tiempo, con transparencia, con ilusión, y que no sea como el año pasado, una noche de decepción, la verdad, y vergüenza para nuestros vecinos. En general fue el sentimiento que se quedó, ¿vale? Para que la cabalgata de Reyes vuelva a ser lo que nunca debió dejar de ser, una noche mágica, llena de ilusión, de alegría, de excitación, de felicidad, que los niños de Monforte sientan el amor y el calor de su pueblo, que sea una cosa nuestra, ¿vale? Gracias, ese ruego por ahí. Vale, gracias. No quiero dejarme ninguno, porque como soy el papeles... vale, lo tengo, gracias. Muy bien. Ruegos por el Partido Popular. Sí. Considerando de que la recaudación de impuestos ocupa más del 50% o significa más del 50% de la recaudación municipal para sus presupuestos, y considerando de que la recaudación por impuesto de bienes inmuebles, es decir, el IBI, corresponde al 50% de esos impuestos, y considerando de que este año 24, pasado año 24, hubo un superávit en el ayuntamiento de casi 5 millones, en concreto 4.900.000 euros, mi ruego es que se tenga en cuenta para los presupuestos del 2026 el disminuir el porcentaje que se le aplica de IBI al municipio, porque creo que hay margen suficiente como para poder bajarlo. Otro ruego es que se me informe o se me conteste que hay con respecto al ruego del pleno anterior, donde como no
pudimos hacerlo como propuesta, se hizo como ruego de que el ayuntamiento, el equipo de gobierno, se comprometiera con respecto a las plantas solares fotovoltaicas a dos cosas, ¿no? Una, a que renegociara o negociara por primera vez con la empresa que va a poner la planta solar fotovoltaica del secano, que renegociara a ver si se podía conseguir que se ubicara en una zona diferente a la que se ha ubicado, ¿no? Y la otra, que el ayuntamiento, el equipo gobernante, se comprometiera a informarnos al pueblo a través de este pleno de todas las novedades que hubiese con respecto a las plantas solares fotovoltaicas que se van a implantar en el término. Como hasta ahora no se nos ha informado, ni tampoco se ha informado en este pleno, pues quería saber si el ayuntamiento, en fin, ha atendido este ruego, y si no lo ha atendido, pues ruego que se atienda. A ver, rogamos también que de una vez por todas se cumpla con la limpieza del pabellón. Este es un punto que llevamos pidiéndolo desde hace casi 2 años, sin hacernos caso en ello. Consideramos que hay que limpiarlo, pero hay que limpiarlo ya. No sé cuántas veces lo hemos dicho. Ustedes exponen muchas veces que no han generado deuda, que la deuda la generó el gobierno del Partido Popular. Es normal que no generen porque no gastan dinero. A la vista está de que, por lo menos en la limpieza del pabellón, no gastan un duro. El dinero de los monfortinos es para gastarlo en necesidades del pueblo, no para lucirlo en la cuenta bancaria. Y el otro ruego es que se instalen badenes reductores de velocidad en el final de la avenida de Alicante, justo donde hay una curva hacia la izquierda, y en la calle Manuel de Falla, ya que a pesar del intenso trabajo policial que se está haciendo contra la conducción temeraria, seguimos teniendo un problema muy gordo en esos 2 puntos. Entonces rogamos a ver si hay una posible instalación de badenes reductores, que con eso podamos pues ponérselo más difícil a la gente. Muy bien, muchas gracias. Quedan oídos los ruegos. De todas maneras, por lo que has estado comentando de la cabalgata de los Reyes Magos, ahora que lógicamente el siguiente pleno ordinario será a final de enero, ya habremos pasado, creo recordar, sí, ¿no? El siguiente pleno ordinario es el último jueves de enero, con lo cual ya habrá pasado la cabalgata. Ahora que nos estarán viendo los vecinos y las vecinas, invito a la participación de la cabalgata, porque creo que es un acto muy, muy entrañable, ¿vale? Invito a Rafael a que participe también en la cabalgata. Si otros años no ha participado, le damos la bienvenida, porque estáis todos invitados a poder participar en la cabalgata para darle la ilusión a los niños, ¿vale? Era simplemente eso. En cuanto al tema de la limpieza del pabellón, que lo ponéis como ruego, la empresa ya ha sido adjudicada y falta pues el tema de la firma del contrato, ¿vale? Pasamos a las preguntas. Tiene el turno de palabra el Grupo Municipal Vox. Gracias. Muchísimas gracias, don José Joaquín, por esa invitación a la cabalgata. Yo he estado muchos años colaborando y he aparecido también en el libro de fiestas y demás y tal, o sea que como empresario, y entonces me siento halagado, ¿vale? Pero no es para que me invite a mí, o sea, que me lo diga a mí directamente, que vaya a las empresas directamente, por ejemplo, y... Sí, pero como... Yo, Rafa, pues yo te invitaría ya no a participar en la cabalgata para que veas todo el trabajo y todo el esfuerzo que conlleva celebrar la cabalgata y preparar, que me parece un poco, voy a decirlo así, un poco insultante de cara a todos los participantes, porque todos se esfuerzan mucho desde octubre, que se empieza a preparar las cosas. De hecho, el otro día nos reunimos de nuevo para poner las cosas sobre la mesa para esta próxima cabalgata. Y lo que te invito es a, si tanto contacto tienes con diferentes empresarios,
que ayudes también a esa colaboración que tanto pides, que nos dices que no colaboran los empresarios. El año pasado me los pusisteis sobre la mesa en uno de los primeros plenos del año, o sea, perdón, en este 2025, y traje aquí las cuentas detalladas explicando todo el descuento que se hizo gracias a todas estas empresas colaboradoras que colaboran en valga la redundancia, en la cabalgata y que patrocinan la cabalgata. Este año estamos en ello de nuevo, buscando patrocinadores y, como bien dices, que tienes tantos contactos con tantos empresarios, te invito a participar en aportar dinero a través de vuestra colaboración y de vuestros contactos para traer dinero a la colaboración de esta cabalgata. Perfecto, muchas gracias. Yo también te invito a ti a que mañana vengas conmigo a trabajar y a mojar el rodillo y la brocha, y te invito también a que vengas conmigo a trabajar. ¿Pero me vas a hacer factura? ¿Eh? ¿Me vas a hacer factura? No, factura no. Ah. No, porque ¿cómo te voy a hacer factura? Si es que si no, no te puedo hacer factura. Si vas a trabajar menos horas y vas a cobrar lo mismo, es imposible. Pero bueno, también te digo que sí, que bueno, que yo creo que es vuestro trabajo el hacer eso, no es el mío. Yo desde aquí y desde el buen sentido de la palabra he traído este ruego para que por favor sean humildes y se entrevisten con gente, con los empresarios, para hacer una cabalgata como Dios manda y en condiciones. Es el único ruego que he hecho, ni más ni menos. A partir de ahí, pues si hablamos, por ejemplo, de que las cosas tienen que ser legales y no como el año pasado, que andábamos pidiendo... Rafael, pasamos a las preguntas, si no, no vamos a llegar a ningún sitio. Gracias. Primera pregunta. Dale. Me la habías cortado otra vez. ¿Tiene un plan el Gobierno municipal o ahora mismo la encargada de la cabalgata para este año de cabalgata? ¿Cuál es el plan que tiene? ¿Cómo van las negociaciones? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Tiene que responder o...? No, simplemente he preguntado eso, que cómo va la negociación con la cabalgata, ¿vale? Segunda pregunta. ¿Ha recurrido el Ayuntamiento la sentencia de la exalcaldesa Antonia Cervera, la cual por unanimidad de 3 jueces fue absuelta? En la liquidación nos presentaron unos gastos de 360.000 euros en defensa jurídica. ¿Cuánto dinero nos va a costar de más a todos los monfortinos si en este caso se ha recurrido esta sentencia? Vale, por eso lo tengo ahí. Voy a pasar porque... muchas vecinas y a la vez temporeras de nuestro pueblo están con mucha incertidumbre este año. Dicen que están trabajando menos horas, que el sustento de la temporada es fundamental para ellas, porque de ahí siempre, al acabar la temporada, ese dinerillo que recogen les viene muy bien para tapar algún agujero, comprar algo que falta o hacer alguna reformilla. Esa es la ilusión de muchas personas cuando llega la temporada de nuestra apreciada fruta. Comentan que se está arrancando mucha viña, que la economía del campo cada vez va peor, que la producción no sale igual, que no termina de ser la misma y que hay bastantes dificultades, temas fitosanitarios, muchos controles, precios de los productos tanto de abono como de insecticidas que los pagan un 300% más caro, que hace un par de temporadas. Nosotros fijamos toda esta decadencia en la ruinosa Agenda 2030, la cual se está cargando el sector primario y, por supuesto, la agricultura, que es lo que a nosotros y a nuestros vecinos nos importa. La pregunta es, ¿tiene el Gobierno municipal un plan de acción para nuestros agricultores? ¿Cómo les protege? ¿Cómo les ayuda? ¿Si les dan subvenciones? Sería interesante que esta pregunta pues la contestaran, si pudieran ser hoy, mejor, si tiene algún plan el Ayuntamiento municipal en ese sentido.
Otra pregunta. Sobre el tema de la ordenanza de basuras, hace un año se aprobó la ordenanza con la nueva tasa de basura, donde los vecinos y comerciantes pagamos al 100% el servicio de la tasa de basuras. Nos dijeron que venía impuesto desde Bruselas, cuando desde Europa dicen que no hay por qué subir las tarifas, pero sí buscar la manera de ser más eficiente en el reciclaje. Aún así, los monfortinos estamos pagando casi un 40% más, tanto para comerciantes y como para vecinos, pasando estos de 65 euros a pagar 89. La pregunta es, ¿qué mejoras en tema de residuos, reciclajes, compostajes, contenedores nuevos, ampliación de puntos limpios ha hecho el Gobierno municipal? Esta es una pregunta que veo mucho en los decretos, ¿vale? Y entonces veo, ¿por qué a las personas que reciben el PEIS, una ayuda social, aparecen las cantidades de dinero que reciben y el concepto? Sin embargo, solo aparecen las iniciales de la persona y el DNI a medias. Esa. Otra pregunta está relacionada con el gas de comedor del colegio. Preguntamos que si está instalado ya el gas en el comedor del colegio. Otra pregunta, ¿por qué no se cocina en el colegio y se traen las comidas en un camioncillo? Vecinos de Montecís han puesto alguna queja, algún vecino en especial que se puso en contacto con nosotros porque la verdad que están molestos porque han puesto como una roulotte, han puesto una roulotte en Montecís donde da comidas, donde da bebidas, está conectada a un generador, imaginamos, claro, para que dé luz. Por lo visto no tiene agua corriente, da comidas allí, la cadena de frío la interrumpen todos los días, al apagar la luz todos los días y demás. El ruido es molesto del generador, según nos dicen. Por lo visto las mesas que tienen allí, tienen mesas y sillas, que pone allí pues para la gente que vaya, y las mesas las guardan en un aseo portátil, que tiene un aseo allí portátil, al lado de donde pone las mesas, y guarda las mesas en el aseo portátil. No sé, nos dicen que, bueno, pensamos que eso no tiene nada de salubridad, pensamos que no, en temas sanitarios, de sanidad, no cumple con la sanidad, no sé. La pregunta nuestra referente a esto que nos comentan vecinos de Montecís, que lo que dicen también, aparte de eso, que sí que alguno de ellos ha puesto una queja al ayuntamiento hace ya algunas semanas y que ni siquiera ha tenido una contestación, no se le ha contestado, pero bueno, no me extraña porque yo sé de gente que tanto como quejas como propuestas o como ruegos al ayuntamiento, la mayoría me han dicho ni me han contestado. ¿Te han contestado a ti? No, pues a mí tampoco. Por eso volvemos a decir que la transparencia, que no juguemos un poco con los sentimientos de las personas, que si alguien pide algo al ayuntamiento, hombre, es porque necesita algo, ¿no? Necesita la ayuda del ayuntamiento, o una queja, una propuesta, o lo que sea, ¿vale? Pero de esos hay muchos. Entonces nosotros nos preguntamos, no sé si esa persona tiene permiso de actividades, quién da ese permiso, con un generador ahí puesto, donde guarda las mesas en el aseo, donde no tiene agua potable, donde no sé si tiene el permiso, quién da esos permisos, cómo permite el ayuntamiento eso, porque nosotros pensamos que ningún tipo de urbanización, y menos Montecís, donde pagan muchos, casi 900 euros de IBI, que tengan ese tipo de servicios. Por supuesto que no hay servicios en Montecís, ¿no? Pero yo creo que ese tipo de servicio, de esa manera, no creo que sea tampoco ni el correcto, ni el justo, ni que una urbanización que nos pensamos, yo creo que se precia una urbanización que la damos ese valor, que tenga ese tipo de servicios ahí de esa manera.
sin luz, sin agua potable, sin nada, no sé. Preguntamos eso, ¿quién es el que da el permiso? ¿Quién se encarga de eso? Y no sé, ¿cómo el ayuntamiento puede permitir ese tipo de cosas? Esa es otra pregunta. Hablando del tema de la licitación que sí que se ha comentado, traíamos una pregunta. Queremos saber si se ha adjudicado ya a la empresa, si hay empresa de licitación para limpiar la licitación de limpieza, para limpiar el colegio, el mercado, el pabellón, el retén, la guardería. Queremos saber quién se ha quedado con el contrato, con la adjudicación. El ayuntamiento, esta es otra pregunta. El ayuntamiento de Monforte está adherido al plan territorial por el empleo del Valle del Vinalopó. ¿Nos pueden informar del coste anual que supone para este ayuntamiento tal adhesión? Esa es una pregunta. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Nos pueden informar qué actividades se desarrollan y qué beneficios se obtienen? Y que si todos los años se va a pagar lo mismo o cada año el coste, que si todos los años va a ser igual o va a variar, ¿vale? Otra pregunta. En asesoramiento en vivienda, ¿a cuántas personas ha asesorado este año en materia de vivienda el Gobierno municipal? Y bueno, la última es, que se me ha venido a la cabeza, es un poco por lo que había preguntado antes, ¿no? Un expediente que me han dicho que no existe, si me pueden corroborar si existe o no, ¿vale? Le voy a decir el expediente que es y así ya lo dejamos zanjado, esa pregunta. El expediente es el 3897/2025, donde en la resolución que me mandaron... Sí, es el 3897/2025, que me pusieron que no existe, y digo, a ver si es que van a tener razón, que no sé lo que pido. Pero... Gracias. Si me la contesta. Muchas gracias, Rafael. Pasamos al grupo del Partido Popular. Las preguntas. Que ya, como estoy aquí con el gestor de expedientes, esa última respuesta la respondo yo si quieres. No existe porque los números de expedientes son correlativos según se van creando y en el 2025 vamos por el 3.494. Puede ser de otro año, pero del 2025 ese expediente no hemos llegado y creo que no vamos a llegar por la altura que estamos ya. Vale, no, pero simplemente yo traigo aquí el decreto con fecha del 8 del 10 del 2025. El número del decreto es el 2025-1215. Vale, ahora si quieres cuando acabemos la sesión lo vemos, porque yo tengo aquí el gestor. Sí. José Rafael. Sí, vamos a ver. Una de mis preguntas va a estar relacionada con las cuentas del 24, ¿no?, que se nos dieron. Y entonces mi pregunta es, ¿qué terrenos tiene de propiedad el ayuntamiento que están valorados en 10.200.000 euros? ¿Y a qué construcciones se refiere en propiedad del ayuntamiento cuando solamente están valoradas en 609.000 euros? Es decir, me planteo si la casa consistorial, la oficina técnica, policía local, auditorio, pabellón de polideportivo, casa de la música, etcétera, 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 si eso está considerado como construcciones y solamente tiene un valor de 609.000 euros. Y otra pregunta es, ¿a qué se refiere el inmovilizado material en curso y anticipos cuando es una suma de prácticamente 3 millones de euros? Inmovilizado material en curso y anticipo. Eso es un concepto que está referido a aquellos, digamos, aspectos materiales que están en fase D, o bien de haber pagado un anticipo o bien en fase de construcción. Y la verdad es que 3 millones de euros yo no los encuentro por ningún sitio. Por eso me gustaría que se me dijera, si ahora no se puede contestar, en la próxima ocasión se me contestara a esto. Un segundo. El gasto generado en 2024 en conceptos relacionados con el deporte asciende a 383.000 euros
y el gasto relacionado con actividades festivas asciende a 300.000 euros. Total, unos 800.000 euros en estos dos conceptos, deporte y fiestas, lo cual me parece magnífico. Lo que ya no me parece también es de que para la agricultura, para el desarrollo empresarial se hayan dedicado 5.400 euros y para la agricultura 8.745. E incluso el concepto que había para arreglo de caminos, todo habían 48.000 euros de una subvención dada por la Diputación, más otra cantidad de 4.000 o 5.000 euros que tenía presupuestado, y en las cuentas del 24 todo fue a parar al remanente, es decir que según esas cuentas no se gastó ni un euro en arreglo de caminos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué ese desfase en inversiones en un tipo de actividades y no en otras, al menos pues darle un poco más de importancia a la hora de gestionar los recursos municipales e invertir en ellos, ¿no? Considero que el desarrollo empresarial y la agricultura son dos pilares fundamentales del desarrollo económico de un pueblo y por lo tanto pues habría que prestar tanta atención como a las fiestas y como al deporte. Por otra parte, ¿por qué algunas asociaciones de vecinos han recibido menos subvención que otras? Mientras que unas recibían 2.000 euros, otras recibían 8.000 o 8.500, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el criterio que se sigue para adjudicar diferentes subvenciones a los barrios, a las asociaciones de vecinos, ¿no? Hay una subvención de 4.800 euros a la Asociación Cultural Manantial de Vida y otra de 5.000 euros a la Asociación Protectora de Animales y Plantas. Mi pregunta es, ¿cuál es la actividad de la Asociación Cultural Manantial de Vida y de la Asociación Protectora de Animales y Plantas para recibir pues 10.000 euros entre las dos? Y es una curiosidad, no es que yo esté en contra, pero quiero saber a qué se dedica y si evidentemente el ayuntamiento luego pide justificaciones del gasto de esas subvenciones. Y después otra pregunta que hago es con respecto a la apertura del plazo en el mes de octubre, ahora, mes pasado, de las solicitudes de permisos de quema, conforme al Plan Local de Quemas. Mi pregunta es, ¿por qué se estableció en la aprobación del Plan Local de Quemas, que aquí se aprobó, que no era necesario el permiso en la quema de parcelas de tipo C, aquellas a más de 500 metros de la zona forestal, y en el protocolo municipal al respecto de este año se dice: es obligatorio disponer del permiso durante la realización de la quema. Y la información que recibo de los agricultores es que todo el mundo que hace quemas, esté donde esté, tiene que informar al ayuntamiento y pedir permiso. Y en fin, esas son mis preguntas. Muy bien, gracias. José Rafael. Vale. Vale, voy a leer mis preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la fecha de finalización de la obra del ascensor de la iglesia? Los vecinos nos preguntan que si para las próximas fiestas en honor a la Purísima estará listo para utilizarse. La siguiente pregunta es: ¿dónde está prevista la instalación del mercado exterior mientras se ejecuta la obra del nuevo mercado? La siguiente pregunta es: ¿por qué este año se han puesto tan pronto las luces de fiestas, cuando el año pasado casi llegamos a fiestas sin luces? O el año anterior, perdón. ¿Con esto pretenden tapar aquel error de renovación del contrato tardío del contrato de fiestas de luces? El pabellón de Monforte del Cid se queda pequeño. Algo tendrá ese pabellón que tanto ustedes critican, que atrae a mucha gente a practicar deporte. Los vecinos nos transmiten que la sala de pesas se queda pequeña. Nosotros le preguntamos que si tienen prevista una ampliación de esa sala. Ustedes nos hablaban de que tienen un proyecto de una ciudad deportiva. Nosotros pensamos que más que un proyecto es un sueño al que no le vemos comienzo y que por tanto creemos que hay que adecuar las instalaciones al personal que le da uso.
por tanto, y dada la magnitud del personal que le da uso al pabellón, también le preguntamos si tienen previsto la contratación de una tercera persona de manera permanente y no temporal, como hicieron anteriormente. Ustedes aseguraron en un pleno hace ya, creo que también un par de años, no sé, un par de años, un año y medio, no me acuerdo, que iban a dotar de un trabajador más para la plantilla del pabellón. Lo dotaron durante un tiempo y ahora nos hemos quedado sin esa persona. Siguen estando 2 personas como anteriormente. Vale, por mi parte ya está. Muchas gracias. Si queréis contestar alguna en concreto. Sí. Vale, te contesto sobre el tema de las subvenciones a los barrios, que me has preguntado, porque a uno se les daba 8.500 y a otro se les daba 2.000. Bueno, cuando yo entré a la concejalía, antes era el ayuntamiento que contrataba todos los actos y que contrataba todas las intervenciones que se hacían durante las fiestas de tanto los barrios como de las pedanías. Hablando con los barrios y las pedanías, se llegó a un acuerdo de que era la mejor forma también para que ellos se sientan más partícipes, contraten lo que ellos necesitan para las fiestas y lo que necesitan también, no solo para las fiestas, sino también lo que van gastando durante todo el año. Y se llegó a llegar a un acuerdo para que se trabajase a través de esta subvención. ¿Cómo se determinó esta subvención? Pues yo me cogí junto con mis técnicos, la concejalía de fiestas, no sé si sabéis que no tiene técnico. Cogí a los que llevaban las fiestas y más o menos los contratos que se habían hecho en años anteriores y se calculó lo que se gastaba en cada fiesta, cada fiesta lo que se gastaba. Y a raíz de ahí se decidió esa cantidad de dinero para la subvención. Si más o menos, por poner un ejemplo, si San Roque se gastaba 8.000 euros, pues 8.500, que Montecí se gastaba 2.000 o 1.000 y algo, pues se decidió así hacer esa subvención. Pero esa subvención no es solo para gastarla en fiesta, tienen de plazo para justificarla hasta el 31 de marzo, o sea, la pueden gastar durante todas las actividades que hacen durante todo el año. ¿Vale? Entonces, esa es la forma en que se decidió que fuera esas cantidades. Ya, me parece bien el procedimiento. Lo que yo pienso es que si a los barrios, urbanizaciones, pedanías, se les dio la opción de poder decidir si querían recibir 8.500 o recibir 2.000, porque evidentemente, porque si tienes un presupuesto de 8.500, te puedes hacer una fiesta o un tipo de actividades a lo largo del año mucho mayor que si lo tienes de 2.000. Y por lo tanto, supongo que todos serían receptivas, todas las organizaciones serían receptivas a decir, no, yo también quiero 8.500 porque voy a hacer muchas actividades, ¿no? O 10.000 si se lo pudiéramos dar también. Pero hay que ver cómo son las fiestas o la idiosincrasia de cada fiesta y cómo se celebran cada una. Si, por ejemplo, entramos a las fiestas de Montecí, son unas fiestas que se celebran solo un fin de semana, o las fiestas de Alenda, o la Capitana, que está de reciente creación. Son fiestas relativamente pequeñas. Si luego nos vamos a unas fiestas como, por ejemplo, es San Roque, es San Ramón o Santo Cristo, son unas fiestas que abarcan una semana y tienen una historia ya creada a lo largo de los años. Entonces, tampoco creo que sea de recibo unas fiestas que acaban de empezar, también reciban eso. A lo mejor dentro de unos años van creciendo y necesitan más dinero. Evidentemente, si la concejalía puede, se lo dará. Ya, yo entiendo tu filosofía y tu buena fe. Lo que considero es de que si el ayuntamiento fuese el que, digamos, paga los gastos de las fiestas, pues evidentemente tendría un criterio a la hora de pagar, dependiendo de lo que sean las actividades que se hagan. Pero si de entrada las urbanizaciones y pedanías disponen de un presupuesto determinado, pueden organizar una fiesta tan llamativa o tan atractiva o tan interesante o tan espectacular como la que ya se organiza en otros sitios porque reciben 8.500 euros, ¿no? Se supone que el desfile de Reyes del año 23 fue tan maravilloso, tan espectacular, porque si no recuerdo mal, el ayuntamiento recibió, si no recuerdo mal la cifra, 9.000 euros de la Diputación. Te digo esto como ejemplo de que si se dispone de dinero, uno puede organizar la fiesta, ¿eh? Entonces, en ese sentido, yo lo digo no por quitarle dinero a nadie, sino por no actuar al ayuntamiento, que es una institución pues, que representa a todos los monfortinos, por no actuar al ayuntamiento de una forma discriminatoria, porque a lo mejor hay barrios que dicen, mira, vamos a ver, ¿por qué a nosotros nos tienen que discriminar? En ese sentido yo mi pregunta, ¿no? Por no discriminar a nadie.
Yo creo que así no se discrimina a nadie. O sea, tienes una historia y vas creciendo poco a poco. No, también no es justo que el que lleva 50 o 100 años, 150 años, como lleva San Roque, por ejemplo, haciendo unas fiestas, que se iguala a unas fiestas que llevan poco tiempo, son realmente unas fiestas de vecinos, como pueden ser, por ejemplo, la Capitana o Alenda, que son unas fiestas de vecinos. No son unas fiestas más pequeñas. Entonces, cuando si van creciendo y vemos que se va creciendo y la asociación así nos transmite que necesita también más, pues oye, lo que te estoy diciendo, continuaremos, intentaremos aportarle más cantidad. Pero, perdón, y ya acabo por la argumentación esa. Entonces, esto da pie a que si la fiesta que se organiza tenga un presupuesto de 20.000 euros, porque, en fin, las hace muy vistosa, traen un cantante muy famoso, etcétera, etcétera, el ayuntamiento, con este criterio, diría, pues a ti te voy a dar 20.000 euros, pues porque efectivamente organizas esto muy bien. Y al otro, como lo organiza más peor, pues le doy menos cantidad de dinero. Y ahí, digamos, seguía fomentando la discriminación de unos y otros, ¿no? Pero, en fin, yo no quiero comentar. Vale, pues en principio, con esta respuesta vamos a pasar ya... Porque también el tema de las luces que habéis preguntado, pues este año se han puesto tan pronto. Se han puesto más tarde que el año pasado, un día. El año pasado se pusieron el 28, creo que fue, y este año se empezaron a poner el 29. Es verdad que en el año 2023 se pusieron y llegamos a tiempo, tenía que estar encendidas para la presentación del libro y se llegó con las luces encendidas para la presentación del libro. Es verdad que fuimos corriendo, era mi primer año como concejal, en el mes de septiembre me quedé sin técnico para realizar ese contrato y hacer ese pliego, se tuvo que correr de una manera, súper agradecido a los técnicos que pudimos llegar a tiempo para poder tener las luces en fecha. Y este año tenemos técnicos, tenemos una oficina técnica que está trabajando muy bien y con la que se puede contar a la hora de hacer estos pliegos. ¿Y qué pasa cuando tiene gente trabajando y implicada en la oficina? Pues que se trabaja mejor y se llega con más tiempo a todo. Así que por eso este año se han puesto antes, no para tapar nada. Uno cuando llega a una concejalía tiene que ponerse al día, tiene que saber cómo funciona en un ayuntamiento, que esto no es fácil, esto no es llegar y hago así y me ponen las luces, o llego y hago así y me ponen el ascensor. Entonces hay que entender cómo se trabaja y los plazos que hay a la hora de hacer una licitación y a la hora de hacer un contrato. Este año, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro. Este año se ha trabajado con tiempo y la licitación de las luces nos hemos ahorrado, este municipio se ha ahorrado 12.000 euros. Eso también hay que recordárselo y dejárselo a los técnicos. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pascual. Vale. Bueno, yo tengo la pregunta de, ¿tiene un plan para la cabalgata de este año? Sí, tenemos un plan, como te he comentado antes, ya hemos empezado con los preparativos de la cabalgata y bueno, sí, hay un plan para la cabalgata de este año. Por otro lado tenemos por qué solo aparecen las iniciales de las personas y parte del DNI a medias en cuanto a las PEIs. Y es básicamente un tema de protección de datos. Por protección de datos, no, al igual que vas al comedor, o sea, las becas comedor y todos los datos relacionados con este tipo de cosas están capadas, los nombres y los DNIs, las PEIs, que son las prestaciones económicas individualizadas, aparecen los DNIs y los nombres capados, solo ponen las iniciales. Luego tengo también... por parte de contratación, si se ha adjudicado la licitación de la limpieza. Sí, de hecho, estamos en tiempo de firma del contrato y el adjudicatario que se ha quedado con la licitación de la limpieza es la empresa Geamur. Geamur, Gestión Ambiental Urbana. Es una empresa con la que ya trabajamos en otros ámbitos, por ejemplo, en medio ambiente, también que se presentó también a otras cosas y en este caso, después de 3 licitadores que se presentaron al concurso, la adjudicataria es Geamur. Y yo creo que no tengo ninguna más. Quería hacer un inciso, ¿vale? No solo, digo, Rafael ha podido debatir con Pascual un momento. Esto es un momento. Hombre, 30 segundos. Sí, lo que... esto no es un debate, esto es una pregunta y una respuesta. Sí, ya, pero es que siempre me cortáis a mí. O sea, que siempre, de verdad, yo no sé la que tenéis conmigo. Mira, lo del plan de la cabalgata, tiene un plan de cabalgata, cómo va el tema y tal. Yo solo pedía que fuera un poco más extensa, porque si llevan desde octubre trabajando, pues algo más extenso. No, sí, tenemos un plan. Eso por un lado, ¿no?
que me hubiera gustado, pues eso, qué es lo que van a hacer, cómo lo llevo, qué es el plan de trabajo. Vale, y luego otra, sí que es a la pregunta de por la protección de datos, eso porque lo veo en los decretos. Pero me choca mucho también que los decretos vea las personas sancionadas por multas de tráfico o multas de lo que sea, ¿no? Las personas sancionadas. Que ahí sí que aparece el dinero, aparece el nombre, los apellidos, el DNI, casi la calle donde vive, si está casado o soltero, el teléfono, la pareja. ¿Por qué en unas cosas sí y en otras no? Es mi pregunta. ¿Por qué estas personas no tienen protección de datos? O sea, es... Pues los decretos solamente los puedes leer tú, ¿eh? Tienen acceso todos los concejales, Perfecto. pero no son públicos. Por eso aparece nombre y apellidos. No, sí lo sé. Pero como concejal, ¿por qué tengo yo que ver a esas personas sancionadas? ¿O por qué no puedo ver a las personas que reciben la ayuda? Es Eso, mi en pregunta. principio, también. si es por tratamiento de datos, Lo digo de por seguridad, mí. Ya. el secretario. José, bueno, me está contestando un poco Alejandro, porque yo no tengo la idea de por qué una diferencia, Claro. y me está diciendo el señor secretario, corrígeme si me equivoco con lo que me has dicho, que este tipo de prestaciones tienen un carácter social y entonces tienen otro tipo de protección en cuanto a confidencialidad. Bueno, me parece Vale. un poco pobre, porque también que yo tenga que ver quién es el sancionado y por la cantidad, digo, pues a lo mejor por esta cantidad va, la han pillado bien. Ya. Quiero decir, que Pues- ¿por qué tengo que verlo o por qué no tengo que verlo? ¿Perdón? Todos no, lo veis los concejales. Un momento, Lo veis los concejales. que va a contestar otra pregunta y finalizamos. Vale, sí, te voy a contestar también a la pregunta del tema del ascensor, que antes no me he dado cuenta. Vale, te cuento. Viendo que hace 2 semanas, viendo que la empresa no cumplía los plazos y que por lo que no iba a estar el ascensor como tal y como ponía en el tema para acabarlo antes de diciembre, nos reunimos con la empresa, el secretario, el señor alcalde, dirección de obra, el constructor, no sé, esta contratación, bueno, la técnico Rocío, la arquitecta, a ver por qué es lo que estaba pasando y por qué es lo que estaba ocurriendo, por qué el ascensor no se había empezado la obra. A esto lo que hace la empresa nos dice, y también no lo creemos que nos lo puede ser también por escrito, es el tema de la empresa constructora del ascensor. No sé si sabes que hay constructoras empresas que fabrican ascensores, hay 3 en el mundo, y durante los meses de julio y agosto ni cogen el teléfono ni cogen pedidos porque para ellos son prácticamente inhábiles, y hasta que no han podido definir qué tipo de ascensor con las paradas en el hueco no se puede pedir el ascensor, porque una vez que se pide no hay marcha atrás, entonces hasta que no lo han tenido claro no se ha pedido el ascensor. Conseguimos en esa reunión el compromiso de la empresa que la semana del 17, o sea, la semana del 17 de diciembre, empezarán las obras. Lo primero que se va a hacer es hacer el foso, porque una vez que hagamos el foso, esto es una reforma y como tal, cuando tú haces una reforma no sabes lo que te vas a encontrar, no es como una obra nueva que empiezas de cero y antes de continuar, hacer el agujero para donde va el foso, comprobar las medidas que la cimentación corresponde con los planos y si todo va bien, pues seguimos ya en el curso con la obra. Entonces, antes, la idea es que para finales de febrero, yo espero que antes, pero bueno, finales de febrero esté el ascensor en marcha. ¿Y se le va a sancionar a esa empresa por no haber cumplido los plazos? Si justifica que tiene que justificar el problema que ha tenido con la empresa constructora del ascensor, no tendrá sanción, evidentemente. Tiene que justificarlo. Vale. Por cierto, me alegro de que nos hayamos ahorrado 12.000 euros en las luces. Lo que no entiendo mucho es si este año sube el IPC como sube todos los años, ¿cómo puede ser que nos hayan costado las luces 12.000 euros menos que el año pasado? Sí que son buenos los técnicos, son buenos. Pues muy sencillo. Se hace una licitación y empiezan ofertas. Este año han presentado una oferta, la licitación, se presenta una oferta. El año pasado igual, solo presentó una empresa. Este año también es verdad que solo se ha presentado una, pero ha presentado una oferta 12.000 euros más barata. Una pregunta, simplemente por curiosidad. En el parador
Sí. Se ponen varias filas de luces, ¿no? Sí. Y siempre, todos los años, hay un sitio que se queda sin luz. No sé por qué. Es en la casa, digamos, donde vivía Conchita de Teléfono, por ejemplo. Esa zona se queda sin luz. ¿Hay algún motivo ahí especial? Porque es que es una pena, porque precisamente el Parador es una de las zonas donde más... ¿No os habéis dado cuenta nadie? No me he dado cuenta, pero... Pues miradlo porque da pena, ¿eh? De verdad, se queda oscuro, oscuro. Hay una casa al principio del Parador, y el centro se queda vacío. Vale, pues sabiéndolo y pues si lo podemos arreglar todavía, porque nos tienen que poner varios arcos más que nos han entrado en el precio. A ver si lo podemos colocar ahí. Gracias. Ese tramo, justo cuando a girar. Sí, tienes razón. Pues muchísimas gracias e intentaremos arreglarlo. Gracias. Vale, pues con esto vamos a terminar. Perdona, pero queda otra pregunta que no habéis contestado. ¿El mercado dónde va a ir? El que se va a poner... Sí, la puedes contestar, Pascual. No. Bueno, es Mari Carmen. Perdón. También se la puedo contestar. Bueno, venga, la contesto yo desde Patrimonio. Estamos tramitando porque nuestra intención es el alquilar el almacén que todos conocemos como lo que era la instalaciones Mirambel, que estamos en ciernes de la firma del contrato. Vamos, no puedo decir una fecha, pero en un plazo más o menos de un par de semanas quedará firmado este contrato. Ya está todo avanzado para poder entrar a hacer la adecuación oportuna para el nuevo mercado y ya no esperar solo a que empiecen las obras, sino poder, conforme esté adecuado, trasladarnos porque ya es necesario trasladar el mercado. Hemos optado por este almacén porque es un local que creemos que tiene muchas posibilidades, tanto a la hora de trasladar el mercado como a la hora posteriormente luego de utilizarlo como almacén, como almacén para brigadas, por la accesibilidad por las dos calles, por la cercanía, que no nos vamos de la zona del pueblo. Estamos en la misma zona donde más o menos está el mercado, nos bajamos un par de calles para no tampoco trastocar mucho lo que es el recorrido que hacen las personas al mercado de siempre. Y bueno, y gracias a también haber tramitado el convenio con la familia que conforma Inframa, el parking disuasorio, va a facilitar también, aparte del aparcamiento de esa zona, que va a venir muy bien para la zona de fiestas y la Purísima, luego la zona de embajadas, cuando se llena de aparcamiento y cortamos todas las calles que no pueden aparcar, va a venir muy bien a la hora de los 2 días de mercado que tenemos abierto, el que los vecinos también se les facilite el aparcamiento, porque ya que se va a cortar calles y va a estar por la noche, no se puede aparcar, tengan ese espacio ahí. ¿Y el mercado exterior, que es lo que os he preguntado, por dónde va a estar? Bueno, el mercado exterior se va a situar, es de Mari, pero bueno, me permito contestar ya que he empezado, alrededor de estas calles. Imagino que lo meteremos para que no interceda con la parada del autobús en la anterior. Sí, en el parking del autobús, donde para el autobús, ahí va a ir el parking exterior. Irá en la calle paralela de detrás, porque para no quitar el... Vale, para 2 días a la semana, pues cortarlo y molestar lo menos posible. ¿Vale? Pues sin nada más, solamente desearos unas felices fiestas de moros y cristianos, porque ya no nos vamos a ver, como hemos comentado, hasta final de enero. Y nada, pues eso, disfrutar y nos veremos. Sí, pero para la gente que nos está viendo, pues invitarles a que disfruten saliendo y disfrutar también pues viendo las fiestas que son de interés turístico. Muchas gracias a todos.